cómo la inmigración y la inmigración clandestina está afectando a Europa y a Estados Unidos. En Europa no hay muchas estadísticas porque al tocar algunos temas, en algunos casos, podría ser considerado racista o discriminatorio, etc. Pero encontré un estudio hecho en Dinamarca que analiza dos aspectos y que nos puede dar una fotografía de lo que está ocurriendo realmente a nivel europeo. Esto partiendo del presupuesto que la estructura demográfica de los países occidentales, a raíz de la baja tasa de fertilidad, poco a poco está evolucionando. Hay un envejecimiento de la población, hay una menor fuerza laboral activa, hay muchos puestos de trabajo que se quedan vacantes y al mismo tiempo una crisis de pensiones o pensionística muy importante. Por estas razones, las migraciones van a ser una consecuencia natural que Europa y Estados Unidos van a tener que enfrentar de alguna forma. La forma correcta para enfrentar el tema de las migraciones y la respuesta se llama integración. Integrar a los migrantes. Veremos al final qué significa integrarlo y qué significado tiene que tener en el actual contexto europeo y estadounidense. Este estudio danés analiza dos aspectos, el aspecto económico y el aspecto de la seguridad. De un punto de vista económico se ve como los migrantes de primera y de segunda generación generalmente aportan menos a la economía. En otras palabras, son más un costo por la economía. Esto se explica por una razón muy sencilla, debido al hecho de que tienen puestos de trabajo que más humilde y aportan menos dinero a la economía. Al mismo tiempo, muchos migrantes clandestinos no encuentran trabajo y viven de los subsidios del Estado, por lo tanto son un costo por el Estado. Entonces, el aspecto económico es bastante fácil de entender. Obviamente, cuando ya en un país hablamos de migrantes de tercera y cuarta generación, en estos casos ya están más integrados de un punto de vista económico y por lo tanto la situación y los aportes que ellos hacen a la economía son totalmente diferentes. El problema viene con el tema de la criminalidad. Cuando analizamos el tema de la criminalidad y de los crímenes, la situación es bastante preocupante. Y el cuadro que nos pinta la realidad de Dinamarca podría ser fácilmente una copia carbón de lo que ocurre en Inglaterra, Francia, España o Italia. Alemania también. Vemos que, por ejemplo, este cuadro analiza tres grupos étnicos: los nativos, las personas de Dinamarca, los inmigrantes de países del oeste, de países de las economías industrializadas, y los inmigrantes que se definen extracomunitarios. Vemos que, por ejemplo, en el caso de los migrantes que vienen de países occidentales, en el caso particular de Dinamarca, esto representa un 5% de la población y un 3.8% de los crímenes. Donde surgen los problemas son los migrantes extracomunitarios, que representan, siendo un 9% de la población, un 25% de crímenes. O sea, casi 3 veces más de lo que representan como grupos étnicos en términos de población. Los crímenes que vienen analizados son, por ejemplo, en este gráfico van a ver el porcentaje de población, los crímenes que son violentos, los homicidios y las violaciones, lo que se define rape. Y se refiere a casos de sentencias de tribunales por esta tipología de crímenes. Vemos como, obviamente en este caso, cerca del 90% de la población es danesa, pero los crímenes de los cuales vienen imputados representan alrededor del 70% en caso de crímenes violentos y lo mismo en caso de homicidio y mucho menos en caso de violaciones. Con los migrantes vemos que representan menos de un 10%, pero más de un 20% de crímenes violentos y homicidio y casi un 40% de violaciones. Este indicador, cuando lo ponemos en perspectiva de la población que representa, o sea, lo comparamos al universo estadístico que representa la población por etnicidad, vemos que los nativos, los que son daneses, así como los que vienen de países occidentales, tienen una tasa de criminalidad relativamente baja. Cuando llegamos a migrantes extracomunitarios, hablamos de 3.5, un conviction rate de 3.5 veces más por crímenes violentos y por homicidio. Pero cuando hablamos de violaciones, hablamos de hasta 7 veces más. Impresionante. Finalmente, este último gráfico que les voy a mostrar, aquí tenemos el país de origen a segunda de la sentencia, ¿no? del conviction rate, que son las sentencias por los diferentes crímenes violentos. Y vemos que
a segunda, estos países, por ejemplo, Kuwait, Tunisia, Líbano, Somalia, Jordania, Uganda, Marruecos, Algeria, todos países que son o del norte de África o del Oriente Medio, son los que tienen, digamos, una tasa de criminalidad muchísimo más alta respecto a los nativos o respecto a los migrantes occidentales. Vemos, hay el caso particular de los japoneses que tienen una tasa de criminalidad, el país o la etnia con menos crímenes, digamos, per cápita porque está prácticamente en cero. Entonces, vemos que la migración, en particular la migración clandestina, es la principal responsable de la ola de criminalidad que está afectando a Europa, y no solo, Estados Unidos también. Pero hay una diferencia importante entre Europa y Estados Unidos, es la diferencia cultural. En el caso particular de Europa, estas etnias, Kuwait, Tunisia, Líbano, Somalia, todos estos migrantes vienen de culturas fuertemente patriarcales, son países islámicos, en muchos de estos países vige la ley de la Sharia, la ley islámica, que es una ley medieval, donde la mujer es delegada a un rol secundario de la sociedad. Al contrario, los migrantes occidentales vienen de cultura cristiana o judaico-cristiana, como es el resto de Europa. Entonces, el caso particular de Dinamarca, pero es el problema que hay en este momento con las migraciones en toda Europa, incluyendo Inglaterra, es el problema de la integración de estas culturas de África o de Oriente Medio en su prevalencia de matriz y de origen islámica con la población. Es un problema grave porque Europa no está haciendo nada para integrar estos migrantes. ¿Pero qué significa integrar? Integrar no significa lo que está haciendo Europa de renunciar a la Navidad o a los símbolos de la cultura que representa también la religión del lugar. Significa enseñar a los migrantes a respetar y a integrarse, en el caso particular de la religión judaico-cristiana, que es la religión común en Europa, así como en Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, como les decía, es un caso completamente diferente, porque en el caso de Estados Unidos, en su mayoría son migrantes que llegan de Latinoamérica, América Latina, religión y cultura muy similar a la cultura y religión que está presente en Estados Unidos. Allí hay barreras lingüísticas que normalmente vienen superadas, si no en la primera generación, seguramente en la segunda, y entonces la integración en Estados Unidos es seguramente mucho más fácil y mucho más rápida respecto a la Europa. Y en el caso particular de Europa no están haciendo nada. En estos días explotó una polémica entre el gobierno de Argentina y el gobierno de España, donde el gobierno de Argentina dijo que España está poniendo, por medio de la inmigración clandestina, la seguridad de sus mujeres. Y efectivamente, si nosotros analizamos este estudio, donde vemos que los migrantes clandestinos tienen 7 veces más el índice de, digamos, de criminalidad relativamente a los delitos de tipo sexual, tenemos una demostración que las críticas de Javier Milei son correctas. Hay otro ejemplo en Europa que es bastante evidente, lo que ocurrió en Colonia, me parece en 2017, cuando el gobierno de Angela Merkel recibió un sinnúmero de migrantes de Siria, y en las fiestas navideñas y de fin de año de Colonia hubo muchísima denuncia de violaciones, donde estos migrantes violaban chicas alemanas que estaban en la calle, estaban de fiesta, que no estaban acostumbradas en lidiar con estas otras culturas, como les explico, que son fuertemente patriarcales. Al mismo tiempo, hay un choque cultural importante porque la izquierda y la extrema izquierda europea grita a los peligros de patriarcado en Europa sin reconocer que realmente el problema del patriarcado existe, pero no por las culturas originarias europeas, culturas cristianas europeas, católica en el sur de Europa, protestante en el norte de Europa, o judaico-cristiana, como se conoce. Más bien, el problema viene de estos migrantes que vienen con sus culturas ancestrales, que normalmente relegan a las mujeres a un rol secundario o terciario de la sociedad y por lo tanto no respetan a la mujer como tal. Pero las fuerzas de izquierda parece que no entienden esto y no comprenden la gravedad de la situación que está viviendo en este momento Europa. Repito, mucho más que Estados Unidos. Espero que te haya interesado esta presentación sobre las migraciones y te espero en mi próximo vídeo. Muchas gracias.